Bueno, vamos a empezar con la tercera clase de campos escalares. Eh, Como siempre, vamos a retroceder a cálculo 1, vamos a repasar algunos conceptos de cálculo 1 y los vamos a ir generalizando a multivariable. Sobre todo campos escalares, digamos, donde el resultado del campo es un escalar. Bueno, en cálculo 1, a ustedes les daban una función de una variable, por ejemplo, x por e a la x, y ustedes derivaban. ¿Está bien? ¿Se acuerdan cómo derivaban un producto, no? ¿Sí? La derivada del primero por el segundo como está, más el primero como está, por la derivada del segundo. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Bien. Una vez que tienen la derivada, ustedes pueden hacer la derivada segunda. ¿Qué era la derivada segunda? Era derivar la derivada. ¿Está bien? Perfecto. Entonces tienen que derivar esta expresión, que es una suma. ¿Cómo actuaban cuando derivaban una suma? La derivada de cada término por separado. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en esta expresión aparece de vuelta el x por e a la x. O sea que la derivada de esta expresión es todo esto de vuelta. Por eso que aparece acá. Y la derivada de e a la x es e a la x. Eso no hay mucho inconveniente, ¿no? E a la x más e a la x es 2e a la x más x por e a la x. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Y este proceso lo pueden hacer siempre, repetir infinitas veces, siempre y cuando la función lo permita, ¿no? Ustedes lo pueden hacer tantas veces como quieran, derivar, de derivar, de derivar. En este caso, si ustedes derivan n veces, esto es una notación que voy a tratar de respetar siempre. Para diferenciar la potencia de la derivada enésima, le voy a poner paréntesis al n, ¿está bien? Simplemente para que no confundan que es i a la n, sino que es la función i derivada n veces. ¿Está bien? Y fíjense la notación, ¿no? Es la derivada enésima de la función i respecto de x n veces. ¿Está bien? Ven ese tipo de notación, ¿no? O la recuerda. Y bueno, si uno ve que en la derivada segunda quedó 2 por e a la x más x por e a la x, seguramente si lo repitan el proceso n veces, le va a quedar n por e a la x más x por e a la x. ¿Está bien? Por ejemplo, la derivada tercera, ¿cuánto daría en base a esa función? Bien. ¿Se entiende eso? Es un repaso simplemente de lo de cálculo 1. Bien, ahora en cálculo 2 nosotros tenemos funciones, o sea, tenemos campos escalares. ¿Está? ¿Cuánto da la derivada respecto de x de esta función? O sea, la derivada parcial respecto de x. Bien, la y la consideran como una constante entonces, y el x cubo lo derivan respecto de x y les queda 3x cuadrado. Entonces queda 3x cuadrado por y. Esa es la derivada respecto de x. ¿Está bien? Fíjense que acá ya apareció la notación de la derivada de z respecto de x. Fíjense que no puse f porque no sé cómo se llama esta función, digamos, no le pusimos nombre, no le puse f de xy ni nada por el estilo. Entonces, por eso puse directamente la variable dependiente. ¿Está? ¿Se acuerdan que les dije que era indistinta la notación y vamos a usar una notación u otra notación? ¿Está? Bien. ¿Cuánto da la derivada respecto de y de esta función? X cubo. Porque x cubo es la constante, digamos. Ahora tienen que considerar la x como constante y derivan respecto de y. Yo les adelanté que tanto la derivada respecto de x como la derivada respecto de y va variando de acuerdo al punto que uno considera. ¿Está bien? Entonces son campos escalares. Y como son campos escalares, tienen derecho también a tener su derivada respecto de x y su derivada respecto de y. ¿Está? Y ahí es donde aparecen los conceptos de derivada segunda en el cálculo multivariado. ¿Cuánto daría la derivada parcial segunda respecto de x dos veces? Claro, ustedes derivarían esta expresión respecto de x nuevamente. Entonces la derivada parcial de z respecto de x es un campo escalar, ¿no? ¿Está bien? Y como es campo escalar, tiene derecho a que lo derivemos respecto de x o respecto de y. ¿Está? Si derivamos respecto de x esta expresión, ¿está bien? Fíjense que la y es una constante, el 3 es una constante y lo único que queda para derivar es la x cuadrada. La derivada de x cuadrado respecto de x es 2x. ¿Está bien? Entonces tenemos 3 por 2x por y. De ahí sale el 6xy. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense en la notación, tenemos la derivada parcial respecto de x de este campo escalar.
que este campo escalar es el que teníamos escrito arriba. ¿Está bien? Y como notación más compacta tenemos la derivada parcial segunda de la función z respecto de x dos veces. ¿Cuánto da la derivada parcial respecto de y de este campo escalar? 3x cuadrado, porque la y es la variable y la constante es 3x cuadrado. Entonces tenemos una constante por y. Entonces al tener una constante por y y estamos derivando respecto de y, nos queda la constante, que sería el 3x cuadrado. Fíjense la notación. Nuevamente aparece esta notación donde tenemos primero la función que estamos derivando y respecto de qué lo estamos derivando. Lo estamos derivando respecto de y. Sí, ahora en la notación compacta sigue siendo una derivada segunda de z, pero fíjense abajo que tiene respecto de x primero y respecto de y después. ¿Está bien? Siempre escribimos pegado a la función lo que hacemos primero, digamos. Lo mismo que pasaba con el límite antes. Entonces derivamos respecto de x y luego derivamos respecto de y. Y eso nos queda 3x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Hagamos lo mismo con este campo que está acá. ¿Cuánto da si lo derivamos respecto de x? 3x cuadrado. ¿Está bien? Fíjense, nuevamente tenemos el campo que estamos derivando, que es este campo, y lo estamos derivando respecto de x. En la notación compacta sería la derivada parcial segunda del campo z respecto de y y luego respecto de x. Eso da 3x cuadrado. Y ahora, si lo derivamos respecto de y, ¿cuánto da? O sea, si derivamos este campo escalar respecto de y, ¿cuánto da? Eso da, ¿cuánto? No, es cero porque estamos derivando respecto de y. Y ese campo no depende de y, digamos, es una constante. O sea, para y es una constante este campo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos va a quedar la derivada respecto de y del campo escalar, este que está acá, que es el que habíamos obtenido antes, es la derivada parcial segunda de z respecto de y dos veces, y eso da igual a cero. ¿Está bien? Cuando ustedes escriban, no hace falta que escriban lo primero, o sea, esto que está acá, todo esto que está acá y todo esto que está acá. Directamente váyanse a la notación más compacta. ¿Está? O sea, la notación que tienen acá. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hay una notación más compacta todavía, que es esta notación. O sea, cuando ustedes hacen la derivada de la función z respecto de x, lo habían escrito así, ¿se acuerdan? La derivada segunda la denotan así. ¿Está? Fíjense que nuevamente la letra que está más cerca de la función es lo primero que aplica. ¿Se entiende eso? ¿Sí? La derivada cruzada es así, o la otra derivada cruzada es así, y si no esto. Esta es la notación más compacta todavía. Cuando la evalúan en un punto particular, hacen eso, digo. ¿Está? O si tiene determinadas coordenadas el punto, por ejemplo el punto 1, 2, ustedes hacen así. Entonces esta es la función y este es el punto donde lo están evaluando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la notación? Bueno, y así siguiendo, ¿no? Ustedes van a seguir, pueden derivar tantas veces como quieran esta función. Pasa que esta función es polinómica, llega un momento que se hace cero todo, digamos. O sea, deja de tener sentido seguir derivando. Fíjense que al parecer medio como de casualidad, las derivadas cruzadas, ya sea derivar primero respecto de x y luego respecto de y, o derivar primero respecto de y y después respecto de x, dio el mismo resultado. ¿Está bien? Bueno, hay un teorema que se llama teorema de Clairaut, ¿está bien? Que dice que cuando las derivadas parciales son continuas, estas dos funciones son iguales, digamos. En general, las funciones que uno trabaja en cálculo y demás son funciones poco rebuscadas. Entonces, en general vale este resultado. En general los libros dicen, algunos libros dicen, si la función es lo suficientemente buena, ¿está bien? Cuando dice lo suficientemente buena es que no es una función muy rebuscada, digamos, la función que por lo general uno obtiene, que uno tiene en las aplicaciones y demás. ¿Está bien? Son funciones como del estilo polinómica, exponenciales, trigonométricas simples como senos, cosenos y esas cuestiones. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, repasando, lo único que hemos visto hasta ahora es cómo hacer derivadas sucesivas con campos escalar. Interpretemos un poco la relación que hay entre incremento y diferencial. Está bien que enseguida el concepto que acabamos de ver, esto todo se va a empezar a juntar. Está bien, pero necesito como ir aclarando algunas cosas, repasar algunas cosas del cálculo 1, agregarle algunas cosas multivariadas y demás. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos la clase pasada, que
si nosotros tenemos una función, estamos en cálculo 1, ¿no? Tenemos una función univariada, tenemos un punto x0, ¿está bien? Este es un punto particular correspondiente al x0 de esta función gris que está graficada, ¿está bien? Y nosotros tenemos la recta tangente a la función en ese punto, ¿está bien? Estoy simplemente describiendo lo que aparece en el gráfico. Si nosotros nos paramos en un punto cercano al x0, que acá está lejano simplemente por cuestiones didácticas para el dibujo nada más, pero supongamos que este punto está cercano, digamos, ¿está bien? Cuando uno agarra un punto cercano, uno tiene la función en ese punto, también toma un valor que es este que está acá. Y hay una diferencia, digamos, entre lo que vale la función en el punto en cuestión y en el punto incrementado, digamos. Esa diferencia, ¿cómo se llamaba? ¿Recuerdan? Es el delta i, es el incremento de la función. El delta f, delta i, es el incremento de la función. Es lo que cambia la función desde un punto hasta un punto cercano, digamos. Ese salto que pega es el incremento que tiene la función, es el delta i. ¿Se acuerdan de eso de cálculo 1, no? Y el incremento abajo es el delta x. ¿Está? Bien. Pero también vieron en cálculo 1 el concepto de diferencial. ¿Se acuerdan del concepto de diferencial de cálculo 1? Gráficamente, lo vamos a ver gráficamente, luego lo tratamos de interpretar. Gráficamente es lo que cambia la recta tangente de considerarla en el punto en cuestión a considerarla en ese punto incrementado. Fíjense que la recta tangente acá pasa por acá y en este punto pasa por acá. También la recta tangente da un salto entre esos dos puntos y está dado por esta cantidad que está acá. ¿Está bien? Esta cantidad es el diferencial de la función, es el diferencial i, que no es lo mismo que el delta i. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo el incremento que el diferencial. Ven que hay un pequeño error, que es el error que hay entre los dos es esta expresión que está acá. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ese error es el error de aproximar el incremento con el diferencial. Porque uno muchas veces van a encontrar la palabra linealizar un sistema o demás. Y cuando uno linealiza, digamos, aparece un error. ¿Está bien? Cuando uno linealiza aparece un error que es el error que hay entre el diferencial y el incremento que tiene la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si este punto estuviese en el gráfico lo suficientemente cerca del x0, fíjense que el diferencial y el incremento serían muy parecidos. ¿Se entiende eso? Acá no se ven tan parecidos porque me alejé bastante, digamos, del punto en cuestión. ¿Está bien? Por eso es útil, digamos, linealizar y no se comete tanto error, porque generalmente uno linealiza para moverse un poco, no linealiza para moverse mucho, digamos. Si uno se mueve mucho, tiene mucho error. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? ¿Tienen alguna duda? Necesito que tengan claro la diferencia entre el incremento y el diferencial. ¿Sí? El diferencial, ustedes lo definían como la derivada de la función por el diferencial x. ¿Se acuerdan que la derivada de la función coincide con la tangente de este ángulo, no? ¿Se acuerdan? Que es la tangente de este ángulo alfa que dibujábamos acá. ¿Sí? ¿No? Estos son conceptos de cálculo 1, ¿no? La tangente de este ángulo es la derivada de la función en ese punto, digamos, o sea, coincide. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea que el f' es diferencial i sobre diferencial x. De algún modo, ¿está bien? Por eso, multiplicando, digamos, el diferencial x, queda que el diferencial i es f' por diferencial x. ¿Está bien? Es la fórmula para saber cuánto vale, digamos, el diferencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda respecto de esto? Miren que ahora saltamos a multivariado, van a aparecer otras cuestiones. Necesito que quede claro la diferencia entre el incremento y el diferencial. Bien, veamos un ejemplo. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo porque lo vamos a necesitar, porque lo vamos a extender también. Supongamos que la función que está graficada acá, supongamos, es x cuadrado, por decir una función, ¿no? Obviamente no es x cuadrado porque esa gráfica ni siquiera pasa por el origen, digamos. Pero supongamos que es la función x cuadrado. ¿Está? Y si nosotros queremos calcular cuánto valdría, digamos, el incremento, yo tendría que ver cuánto vale la función
en un punto incrementado menos lo que vale la función en el punto en cuestión. O sea, tendría que reemplazar la función acá y restarle lo que vale la función acá. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Fíjense que la función, este es más fácil, la función en x0 es x0 cuadrado, porque estamos trabajando con la función x cuadrado. ¿Está bien? Si fuese la función x cuadrado más x, ustedes pondrían acá x0 cuadrado más x, entre paréntesis. ¿Está bien? Porque sería menos x cuadrado menos x, 0. Ahora, si yo evalúo la función en este punto, me queda este punto elevado al cuadrado, o sea, x0 más delta x elevado al cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea que esto es la función en el punto incrementado menos la función en el punto en cuestión. Y esa resta es lo que me va a dar, digamos, el incremento de la función. ¿Está? Es cuánto crece la función desde acá hasta acá. ¿Qué hizo acá la cuenta? Hizo cuadrado un binomio. ¿Está bien? ¿Se acuerda del cuadrado de un binomio? El cuadrado del primero, más 2 por el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Está? Y el menos x0 cuadrado simplemente lo copió. ¿Con qué objetivo creen ustedes que desarrolló el cuadrado de un binomio? Para cancelar el x0 cuadrado. Con ese objetivo lo hizo. Entonces fíjense, tienen el x0 cuadrado menos x0 cuadrado, se simplifican y me quedan los dos términos del medio, que son esos dos términos que tenemos acá. ¿Se ve eso? ¿Sí? Bien. Esta es una expresión para el incremento. Y fíjense que el incremento depende del punto donde estás trabajando. Porque el incremento no va a ser el mismo si vos me cambiás el punto x0. ¿Se entiende eso? Depende del delta x. ¿Por qué depende del delta x? A ver, ¿qué les parece? ¿Por qué el incremento depende del delta x? O vamos más atrás, quizás tampoco se entendió por qué el incremento depende del x0. ¿Cómo? Es el punto de partida. Si yo cambio el punto de partida, si yo este punto x0 yo lo pongo acá, por ejemplo, en otro lugar, me cambia la recta tangente, me cambia todo, ¿no? Bueno, más allá de la recta tangente, si yo pongo acá el punto x0, voy a tener acá. Si considero un delta x, me va a dar otro punto de acá. Y fíjense que el salto desde acá hasta acá no tiene por qué ser el mismo que el salto desde acá hasta acá, digamos. O sea, el delta y cambia. O sea, tiene sentido que cambie de acuerdo al x0. ¿Por qué cambia el incremento si cambio el delta x? ¿Por qué tiene que depender del...? Claro, si yo al delta x considero otro delta x, o sea, considero un delta x más chiquito, me vengo más acá, el incremento va a cambiar. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y acá aparece un término, que ya lo vamos a analizar, pero es el término de error que tenemos. ¿Está? Ya lo vamos a analizar por qué. Fíjense lo siguiente. A ver, el delta x es el diferencial x. Acuérdense que en las variables independientes el delta y el diferencial es lo mismo. ¿Está bien? Entonces el delta x es el diferencial x. El 2x0, fíjense que es la derivada de la función evaluada en x0. ¿Por qué? Si yo derivo esta función respecto de x, ¿cuánto da? 2x, ¿no? 2x. Si a esa función 2x la evalúo en el punto x0, me queda 2x0. ¿Está bien? O sea que esa expresión que quedó acá es la derivada de la función evaluada en el punto x0. Este es el diferencial x. Y estos dos términos juntos, ya vamos a analizar estos dos términos juntos, fíjense que hacen al diferencial y. ¿Se acuerdan que habíamos definido el diferencial y como la derivada de la función en el punto por diferencial x? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Y habíamos dicho que la diferencia que había entre el incremento y el diferencial era el error. ¿Se acuerdan? ¿Sí? O sea que al diferencial y yo le tengo que sumar el error para encontrar el incremento. O sea que por ese motivo este término que quedó acá es el término de error que uno tiene. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y fíjense que si yo disminuyo de forma lineal el incremento, o sea, por ejemplo, si yo lo disminuyo a la mitad al delta x, si yo disminuyo a la mitad al delta x, ¿qué va a pasar con el error? Sí, va a tender a ser cero, pero si yo lo disminuyo solamente a la mitad al incremento, ¿en cuánto disminuye el error? A un cuarto, porque fíjense que el error es delta x cuadrado.
O sea que si yo disminuyo a la mitad el delta x, el error disminuye un medio al cuadrado, un cuarto. O sea, el error va a cero más rápido que el delta x. ¿Se entiende? Va de forma cuadrática a cero. ¿Está? Por eso, mientras yo más me acerque, más indiferente va a ser el error, digamos, porque tiende a cero más rápido que el delta x. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y por eso se dice que una función en univariado es diferenciable si el error que hay entre el incremento y el diferencial va a cero más rápido que el delta x. Y eso va a cero más rápido que el delta x, ¿cómo se define? Bueno, lo que tiene que pasar es que el error dividido en delta x tienda a cero cuando el delta x tiende a cero. Y en este caso pasa porque como el error es delta x cuadrado, se simplifica, digamos, el delta x con el cuadrado este y tengo delta x. Entonces, cuando delta x tiende a cero, esta expresión tiende a cero, digamos. Si el error fuese solamente delta x, yo llegaría a este paso, simplificaría, me quedaría 1, digamos. Entonces, esto convergería a 1. Eso quiere decir que el delta x y el error tienden a cero a la misma velocidad, digamos. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que uno pide, que el error tienda a cero más rápido que el delta x. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Bien. Generalizemos a multivariado todo esto. Entonces, supongamos que tenemos una función z que es una función f de xy. ¿Está bien? Consideremos un punto x0 y 0. Consideremos un incremento en x, un incremento en y. Y esos dos incrementos me generan un nuevo punto que es el x0 más delta x y 0 más delta y. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? El incremento en z, ¿qué era? ¿Se acuerdan? El incremento en z es lo que vale la función en este punto menos lo que vale la función en este punto. Es lo que incrementó la función desde el punto en cuestión hasta el punto incrementado. ¿Se entiende? Es lo mismo que el delta i, solamente que ahora ya nos tenemos que imaginar algo multidimensional, ¿no? ¿Está? O sea, es lo que vale la función acá menos lo que vale acá. Eso es el incremento de la función. ¿Se entiende? Bien. Por ejemplo, consideremos la función. ¿Qué función es esta? Si ahora tengo que graficar esta función. No. Es el paraboloide, ¿no? ¿Está bien? Sí, es circular porque cuando haces trazas te quedan círculos o te quedan circunferencias. ¿Está bien? Entonces es un paraboloide. ¿Está? Bueno, consideremos esta función y tratemos de encontrar una expresión para el incremento. ¿Está? O sea, mi objetivo es tratar de definir qué sería el diferencial en multivariado. A eso quiero llegar, digamos. Entonces, voy a hacer esta cuenta que es muy parecida a la anterior para ver en el final, a ver cómo debería definir yo el diferencial en esta expresión. ¿Está? Bien. Entonces dijimos que el delta z es lo que vale la función en el punto incrementado menos lo que vale la función en el punto en cuestión. ¿Estamos bien ahí? Bien. ¿Cuánto da la función en el punto incrementado? Esta expresión que está acá. ¿Cuánto da esa? No me digan un número porque no es un número, es una expresión algebraica. Perfecto. O sea, cada componente elevada al cuadrado y sumada, ¿no? ¿Está bien? ¿Y cuánto da esta otra expresión que tenemos acá? Más y 0 cuadrado. Ese más y 0 cuadrado, tengan cuidado porque está el menos acá. Y el menos está esperando todo lo que salga de esa expresión para cambiarle el signo. ¿Está? Entonces tenemos esa expresión. ¿Alguna duda de eso? ¿Vamos bien? ¿Y qué deberíamos hacer acá? Desarrollar cuadrado de binomio, ¿no? En los dos. ¿Está? Entonces cuando desarrollamos, quedan tres términos de este cuadrado, después quedan tres términos para este otro cuadrado y estos dos términos simplemente los copiamos allá abajo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Lo estoy haciendo con esta función x cuadrado más y cuadrado porque es más fácil de entender, digamos, pero podríamos hacer exactamente el mismo análisis con cualquier otra función, ¿está bien? Diferenciable, ya vamos a entender qué significa diferenciable, pero lo suficientemente buena. Si ustedes escriben ahí una función lo suficientemente buena, nosotros podríamos hacer exactamente el mismo análisis, solo que elijo esta para ser más didáctico y no complicar demasiado las cosas. Bueno, ¿qué hacemos ahora con toda esta expresión que está acá?
Cancelamos el x0 cuadrado, el y0 cuadrado y todo eso. Entonces me queda esa expresión que está ahí. ¿Está? Son los términos que no fueron cancelados. Ahora los vamos a acomodar un poco. Vamos a poner 2x0 por delta x, vamos a poner 2y0 por delta y, y después el delta x cuadrado y el delta y cuadrado lo vamos a escribir por separado al final. ¿Está bien? ¿Ven alguna estructura? ¿Ven algo ahí? Bien, perfecto. O sea, acá la derivada parcial respecto de x de esta expresión, ¿cuánto da? 2x. Si la reemplazamos en el punto x0 y 0, ¿cuánto es? 2x0. O sea que esto que está acá es la derivada parcial respecto de x, evaluada en el punto x0. ¿Está bien? Esta expresión que está acá es lo mismo, pero respecto de y. Es la derivada parcial de la función respecto de y, evaluada en el punto x0 y 0. ¿Lo ven a eso? ¿Se entiende? Fíjense que el delta x lo pusimos como diferencial x y el delta y como diferencial y, porque son las dos variables independientes que tenemos ahora. ¿Está bien? Y después hay una sobra que le vamos a llamar error a esa expresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya lo vamos a interpretar gráficamente esta expresión y creo que se va a entender un poco más. Por ahora simplemente estamos tratando de construir cuál debería ser la definición del diferencial z. ¿Está bien? En multivariado, el diferencial z se define así. Es la derivada de la función respecto de cada una de sus variables, evaluada en el punto, ¿está bien? Y multiplicada por los respectivos diferenciales. Sumado toda esta expresión. ¿Se entiende? Si fuese una función de 3, 4, 5 variables, van a tener 3, 4, 5 términos en esta expresión. ¿Lo entienden a eso? ¿Sí? ¿Alguien quiere consultar algo de esto? ¿No? Bueno. Ahora necesitamos que el error se vaya a cero rápido, digamos. ¿Está bien? Necesito que el término de error no sea un término del orden de estas expresiones, porque si no, no voy a poder hacer aproximaciones lineales, digamos, porque el error va a ser tan grande que, por ejemplo, en cálculo 1 la recta no sería una buena aproximación de la función si tuviese un error que me va a cero mucho más lento que el delta x. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tratar de construir el concepto de plano tangente ahora, y para ello necesito que el error sea realmente algo despreciable, digamos. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea que cuando yo me arrima a x0, sea realmente algo que vaya a cero muy rápido. Y el hecho de ir a cero muy rápido, ¿está bien? En cálculo 2, viene dado por el límite que hay entre el error y el ρ. ¿Por qué les parece que ponemos el ρ y no otra cosa, digamos? Claro, porque la velocidad a la cual uno se acerca al punto viene dado por la velocidad en la que ρ va a cero, digamos. ¿Está bien? Y uno necesita que el error vaya a cero mucho más rápido que el ρ. ¿Está bien? Si uno logra eso, entonces el error es despreciable, digamos, cerca del punto. ¿Está? Entonces, fíjense, el error en este caso es delta x cuadrado más delta y cuadrado. ¿Está? Y si nosotros miramos acá y aplicamos Pitágoras, delta x cuadrado más delta y cuadrado es el ρ cuadrado. ¿Está? Fíjense que está visto en perspectiva. Acá tenemos triángulo rectángulo. ¿Está? ¿Se entiende eso, no? Entonces tenemos delta x cuadrado más delta y cuadrado es el ρ cuadrado. Y el ρ cuadrado dividido con el ρ da ρ, que cuando ρ tiende a cero, esa expresión tiende a cero, digamos. O sea que esta función cumpliría con el objetivo de que el error tienda a cero más rápido de lo que uno se acerca al punto, digamos. ¿Está? O sea, el error es despreciable. Interpretemos gráficamente qué sería el diferencial. Acá está escrita la expresión, digamos, que vamos a tratar de construir gráficamente. ¿Está? He puesto el eje X acá y el eje Y acá por una cuestión didáctica, digamos, nada más. Es como que he girado los ejes, he girado el gráfico y lo estoy mirando como de atrás, digamos, el gráfico para poderlo interpretar de la mejor manera posible. Fíjense, tenemos el punto x0 y 0, que sería ahora este punto. Tenemos acá el incremento en x, acá el incremento en y. Por ende, este sería el punto incrementado que uno tendría. ¿Está bien? Lo rosado que está acá es la función, es la superficie que representa la función. Este punto que está acá tiene altura f de x0 y 0. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Y este punto que está acá
tiene como altura lo que vale la función en el punto incrementado. O sea que sería f de x0 más delta x y 0 más delta y. O f de xy, digamos que sería como el punto genérico xy que tenemos acá, que es el que se está arrimando. El x se arrima al x0 y el y se arrima al y0. ¿Estamos de acuerdo? Miren, esta altura, si ustedes lo miran en perspectiva, es como que es la misma que esta altura, ¿no? ¿Lo ven a eso? ¿Sí? Se dan cuenta que acá donde está el mouse está a la misma altura. Si uno tuviese un nivel, estaría a la misma altura que este punto que está acá. Eso lo ven, ¿no? Entonces, la diferencia que hay desde acá hasta acá arriba, eso sería el delta z. Ese es el incremento que tiene la función de pasar del x0 y 0 al punto incrementado. ¿Estamos? Bien. Ahora tratemos de construir el diferencial. Para ello les voy a pedir por un momento que miremos solamente este triangulito celeste que está acá. Y nos acordemos de los conceptos de cálculo 1. En cálculo 1 dijimos que el diferencial que nosotros teníamos, o lo que subíamos, fíjense que esto que está acá, sería la recta tangente. Fíjense que es la recta tangente a esta curva, ¿lo ven? ¿Ven que la recta negra es la recta tangente a esa curva? ¿Sí? Y lo que subimos acá vendría a ser ese famoso diferencial y que tenían ustedes en cálculo 1. ¿Está? Y lo que aumentan es lo que vale la derivada de la función respecto de x, porque nos estamos moviendo en la dirección de x, como que y lo estamos ignorando totalmente en esta dirección, multiplicado por lo que incrementamos en esa dirección. O sea, es el diferencial x por la tangente de este angulito que está acá. Bueno, ¿alguien me podría explicar entonces por qué este segmento que está acá es la derivada de la función respecto de y? La función respecto ahí, teniendo en cuenta la derivada parcial. Claro. Es exactamente el mismo análisis que hemos hecho respecto de x, pero ahora lo hacemos respecto de y. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ahora esta línea negra que está acá es tangente a esta curva roja que tienen ustedes acá. ¿Lo ven a eso? ¿Sí? Y la pendiente que tiene esta recta viene dada por la derivada respecto de y de la función. Porque ahora estamos ignorando la x. La x es totalmente constante en todo ese proceso que hacemos en esa cara lateral. Multiplicado por el incremento que hicimos. O sea que sería como hacer de vuelta lo de cálculo 1, pero ahora considerando y la cara lateral que tenemos de aquel lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Fíjense que este incremento que está acá es igual que este incremento que está acá. ¿Lo ven a eso? Es como que esta línea de puntos la traemos hasta acá. Tac. ¿Y alguien podría decirme por qué esta línea celeste que está acá es la misma que esta que está acá? ¿O tiene la misma longitud que esta que está acá? Es una cuestión de geometría, no de cálculo, ¿no? Va por el lado de paralela, quizás, va por ahí también. Lo que a ustedes les queda formado acá en negro es un plano. ¿Está bien? ¿Sí? Ese plano está formado, digamos, si a esta recta tangente la vuelvo a escribir acá, ¿está bien? Y a esta recta tangente es como que copio, corro y pego allá. ¿Está bien? Como en el Paint, cuando se seleccionaban y movían, digamos, la recta, exactamente lo mismo, o sea, lo mueve. Entonces, esta recta tiene la misma pendiente que esta. Al ser un plano, digamos, el plano no se alabea, digamos, ¿está bien? El plano va respetando una estructura. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, lo que aumenta la función en esta dirección, siguiendo esta recta, es esta cantidad. Entonces, si yo me paro como línea base esta línea de punto, lo que va a subir esta recta, que es paralela a esta, lo que va a subir es la misma cantidad. ¿Lo ven a eso? La suma de esos dos términos, es esto más esto, es lo que nosotros llamamos diferencial z. ¿Está bien? ¿Y cómo lo interpretamos entonces geométricamente el diferencial z? A ver, se los digo en cálculo 1 y ustedes pónganlo en cálculo 2. El diferencial y en cálculo 1 era lo que crecía la recta tangente al moverme del punto en cuestión hasta el punto incrementado. Entonces, ¿qué es el diferencial z en cálculo 2? Sí, son esos dos incrementos, pero geométricamente, mirando el plano tangente. Exactamente, fíjense que si yo me paro en el punto en cuestión,
y me paro en el punto incrementado acá, sobre el plano, hemos crecido en altura. Y lo que crecimos en altura es lo que me dice el diferencial z. O sea que realmente esto es una generalización, digamos, de lo que ustedes vieron en el cálculo 1. ¿Bien? O sea, el diferencial z es lo que crece la función si nosotros seguimos el plano tangente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y al igual que en cálculo 1, tenemos un error entre considerar el incremento de la función y considerar el diferencial de la función. ¿Está bien? Y ese error, ¿qué sucede con ese error si yo me acerco al punto? O sea, si hago el diferencial x y el diferencial y lo más chico posible. El error tiende a cero, digamos, y tiende a cero más rápido de lo que yo me voy a acercar al punto. O sea, si yo me voy acercando a una determinada velocidad, digamos, hasta el punto x0 y 0, este error va a tender a ser cero mucho más rápido, incluso cuadráticamente más rápido. ¿Se entiende eso? O sea, en el ejemplo anterior era cuadráticamente más rápido. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Sí. Eh, ¿Qué pasaría si el error tiende casi... Que si el error tiende más lento que el RO, ¿está bien? Vos estarías parado ya en el punto en cuestión y seguirías con error. Entonces imagínate, es como que vos ya estarías muy cerca, digamos, de este punto y todavía tendrías error, digamos. Entonces es como que no habría una relación de tangencia, digamos, entre el plano tangente y la superficie. ¿Sí pasa? Claro. Acá el plano está como apoyado sobre la superficie. Es un plano tangente, digamos, realmente. ¿Me explico? ¿Sí? Si el error tiende más lento que el error, entonces vos vas a estar muy cerca y el error todavía no va a converger. Quiere decir que hay como un pico ahí, digamos, no hay suavidad, no hay una relación de tangencia entre el plano y la función con la que estás trabajando. Ya que lo dijiste, lo cuento, digamos. Esta recta es la recta tangente, siguiendo la dirección de- del eje X. Esta otra que está acá es la recta tangente, siguiendo la dirección del eje Y. Pero nosotros vimos derivadas direccionales y vimos que las derivadas direccionales eran la pendiente que tiene la recta tangente en cualquier dirección que ustedes consideren. ¿Está bien? Y lo que sucede es que si ustedes se toman el trabajo de considerar las infinitas direcciones y en no esas infinitas direcciones hacer todas las rectas tangentes, lo que les va a quedar dibujado es el plano tangente. O sea, todas las rectas tangentes están apoyadas en el plano tangente. El vector gradiente tiene esta derivada direccional y tiene esta derivada direccional. Y ese vector, las componentes de ese vector, ustedes las combinan con el vector unitario, con el versor. Y ese versor en dos dimensiones era el coseno de tita y el seno de tita. Que lo que hace es como ponderar una sobre otra, digamos, de acuerdo a tita. Si el tita vale 0, pondera mucho a la derivada respecto de x. Si el tita vale pi sobre 2, pondera mucho a esta otra derivada. Pero cuando el tita toma valores intermedios, lo que hace es dame un poquito de esta y un poquito de esta. Es como que hace una especie de promedio entre las dos, dándole más peso a una que a la otra de acuerdo al valor que tiene el tita, digamos. Entonces, de algún modo, todas las rectas tangentes, todas las pendientes son una combinación de esta y esta. Y acá es como que se entiende un poco también el por qué, digamos, la derivada direccional es una combinación de las dos derivadas, digamos. ¿Bien? Porque la pendiente que tenés acá y la pendiente que tenés acá, hay una variación cuando uno se va moviendo en las pendientes de las derivadas direccionales hasta llegar acá. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Alguien quiere preguntar algo respecto a esto? ¿Se entiende geométricamente qué es el diferencial y cuál es la idea? Y lo importante que es el diferencial para poder hablar de plano tangente, digamos. ¿Está bien? Es necesario que la función sea diferenciable, se le llama, cuando cumple estas condiciones. Ya lo vamos a llegar. Bien. En cálculo 1, el concepto de diferenciable y derivable era lo mismo. O sea, si la función yo le podía calcular el diferencial, listo, ya era derivable. Y si era derivable, yo le podía calcular el diferencial. Y no había problema. Sin embargo, nosotros en cálculo 2 dijimos que derivable iba a ser qué cosa. ¿Qué significa? Derivable era que se podían calcular las derivadas parciales. ¿Bien?
En cálculo 2, la definición de derivable de una función es derivable cuando se pueden calcular las derivadas parciales. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y ahora va a aparecer el concepto de diferenciable, que es un concepto más fuerte, que exige algo más que se puedan calcular las derivadas parciales. ¿Está bien? Y es que se puedan calcular cualquier derivada en cualquier dirección. ¿Está bien? O incluso más, digamos. Lo que pide el concepto de diferenciabilidad es que exista el plano tangente, es como equivalente a que exista el plano tangente. Incluso más, que sea diferenciable es que la función se puede escribir, ¿está bien?, como un diferencial z más un error que tiende a cero más rápido que el otro, digamos. ¿Está bien? Eso es la idea de una función diferenciable. Es un concepto mucho más fuerte que el de derivable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Ese concepto de derivable y diferenciable que se mezclaba en cálculo 1, acá se separa, digamos. Diferenciable es algo más fuerte que derivable. Derivable es simplemente que se puedan calcular las derivadas parciales. ¿Está bien? Que no es una tontera, digamos, que se puedan calcular las derivadas parciales es importante. ¿Está? Bien. Entonces dijimos, en cálculo 2, derivables que existan las derivadas parciales. ¿Está? Las 2, las 3, las 4, la cantidad de derivadas parciales que tenga la función. Digamos. Pasa que generalmente uno ejemplifica con n igual a 2, pero todas las que sean posibles. En cambio, y esto puede ser una pregunta de examen, digamos, ¿qué quiere decir que una función sea diferenciable? Y esta es la definición de diferenciable. Esta es la definición matemática y tiene toda una interpretación gráfica y conceptual, que es todo lo que hemos estado viendo hasta acá, digamos. O sea, yo quería llegar a la definición de función diferenciable. O sea, una función es diferenciable cuando el incremento de la función, o sea, es diferenciable en un punto p sub 0 cuando el incremento de la función en ese punto se puede escribir como el diferencial de la función, recuerden que el diferencial era esto, más un error, donde el error tiende a cero más rápido que el ρ. ¿Está bien? Y ese ρ, si tuviesen más variables, le tendrían que agregar más términos ahí elevados al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Tantos como variables tenga. ¿Se entiende? ¿Sí? Este es el concepto de que una función sea diferenciable. Y la implicancia de esto es que tenga un plano tangente. ¿Está? ¿Alguna duda de esto? Bueno, esto es que si la función, para que una función sea diferenciable en un punto. Ahora, ¿cuándo una función va a ser diferenciable hacia seca? Yo voy a decir, esta función es diferenciable a seca, sin especificar un punto. Bueno, bien. O sea, de algún modo una función es diferenciable si es diferenciable en todos los puntos de su dominio. O sea, uno dice, la función es diferenciable en este punto. O la función es diferenciable en este punto. La función es diferenciable en este punto. Si yo digo a seca, la función es diferenciable. Estoy diciendo que es diferenciable en todos los puntos de su dominio. Esa es la diferencia entre especificar el punto y no especificar el punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Exactamente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, diferenciable en un punto no implica que sea diferenciable en otro punto. O sea, puede tener plano tangente en un punto y no tenerlo en otro punto. Para que lo veas de forma gráfica esa expresión. O sea, si vos decís es diferenciable en este punto, no estás diciendo que no lo sea ya, digamos, no hay que atajarse. Acá es diferencial en ese punto, quiere decir que es diferencial en ese punto y nada más. No significa otra cosa, digamos. Ahora, si yo te digo es diferenciable, ¿está bien? Significa es diferenciable en todos los puntos. No hay que leer, no hay que sacar conclusiones extra a lo que se dice, digamos. ¿Está bien? ¿Respondí tu pregunta? Bien. Bien. Ahora yo me pregunto, pongo esta función que está acá. ¿Es diferenciable? Y bueno, por eso pregunto, digamos, o sea, el hecho de que la pregunta sea tan tonta quiere decir que me has entendido la anterior, digamos. Porque sí, digamos, hemos estado viendo eso. Nosotros hemos agarrado esta función, hemos encontrado el incremento de la función y hemos visto que el incremento cumple con la definición de función diferencial. Entonces sí, es una función diferencial. Y fíjense que en ningún momento dijimos el x0 va a ser 1 y el y0 va a ser 3. Lo dejamos genérico totalmente, el x0 y el y0 lo dejamos genérico. Entonces esta función es diferenciable en este punto, o en aquel, o en aquel, o el que ustedes quieran reemplazar en el x0 y 0. ¿Está bien? O sea que esta función es diferenciable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Y además, otra
Esto lo vamos a necesitar de algún modo. Esta es una forma de verificar, es otra forma de verificar si la función es diferenciable o no. Una forma es tratar de encontrar el incremento y tratar de ver en el incremento si me aparece el diferencial. O sea, vamos de vuelta. Para no hablar en el aire. Una forma de ver si una función es diferenciable es hacer todo este procedimiento. O sea, agarrar el incremento, trabajarlo y llegar a una expresión donde uno pueda ver la derivada respecto de x, la derivada respecto de y, y decir, bueno, este es el diferencial y lo que queda es el error y cumplo con todas las condiciones. Digo. Una forma es esa. Generalmente, esta función es muy buena, digamos. Si yo cambio esta función, puede que se complique un poco encontrar esta expresión. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería una forma alternativa de ver si una función, de verificar si una función es diferenciable o no? Y es simplemente trabajar con esta expresión, armar esta expresión, armar el error. ¿Qué quiere decir? Calcular el incremento, por un lado, calcular el diferencial, o sea, hacer esta cuenta por otro lado, restarlo a los dos para encontrar el error, dividirlo en ρ y hacer el límite, digamos. ¿Está bien? O sea, en otras palabras, es verificar de entrada que el error dividido en ρ, cuando ρ tiende a 0, toda esa expresión tiende a 0, digamos. O sea, hacer el incremento menos el diferencial dividido en ρ. ¿Está bien? Esta forma hace que uno pueda atacar más funciones que las que tenía antes. Lo que pasa es que antes era muy buena la función. Uno, haciendo el incremento, ya inmediatamente aparecía limpia, digamos, la expresión del diferencial. No siempre aparece tan limpia. Entonces lo que uno hace directamente es calcular por un lado el incremento, calcular el diferencial por el otro lado, restarlos, ¿está bien? Y ver que esa expresión tiende a cero más rápido que el rojo. ¿Está bien? Bien. Profe, Sí. una consulta. En la página anterior donde mostró, ¿Esto? no, antes. Antes, ahí, en la última, donde dice ahí, por ejemplo, en el error, nosotros vamos a poner que quede el rho cuadrado, ahí en el Sí, sí, sí. y después el rho tiende a cero, cuando el rho tiende a cero. No, claro. Pasa que fue una casualidad que me quedara roba esa cuenta. Acá me podría haber quedado ρ más 1, me podría haber quedado ρ cubo, me podría haber quedado, no sé, alguna expresión que sea en ρ. Lo que pasa es que esta función, o sea, cuando yo hago esta división, por casualidad me quedó ρ, digamos. Y esa expresión tiende a 0 cuando el ρ tiende a 0. Pero acá podría haberme quedado ρ cuadrado, no sé, ρ otra expresión, digamos. ¿Se entiende? ¿Sí? Está bien tu observación, parece como una trivialidad, digamos. Lo que pasa es que justo me quedó ρ. Pero bueno, a veces es difícil encontrar un ejemplo que sea fácil para explicar esto y que acá quede algo que no sea tan tonto, digamos. Es complicado encontrar, manejar bien tanto los errores, perdón, los ejemplos a la hora de tratar de graficar algún concepto. ¿Se entiende, no? Bien. Bien. Consideremos esta función que está acá, ¿está bien? Y nos preguntamos si esta función es diferenciable en el punto 0, 0. Fíjense que ya es una función bastante más complicada que la función que teníamos antes. Digamos. Metimos hasta un seno ahí en el medio, ¿no? Y lo que nosotros nos vamos a preguntar es si es diferenciable en el 0, 0. Fíjense que esta función le hemos metido un parche. ¿Está bien? ¿Por qué habrá sido que metemos este parche? Claro, si no sería discontinua y tendríamos problemas a la hora de trabajar. Incluso la diferenciabilidad me pide calcular un incremento y calcular un incremento me pide poderlo calcular en el punto de la función. Entonces es como que necesito que esté definida la función en el punto para poder empezar a ver si la función es diferenciable o no es diferenciable. ¿Está bien? Entonces tengo esa función. ¿Cómo hago para ver si es diferenciable o no en el punto 0, 0? ¿Qué tendría que hacer? Calcular el incremento y calcular el diferencial, las dos cosas. ¿No? O sea, hacer esto, calcular el incremento, calcular el diferencial, dividirlo en ρ y hacer el límite de ρ tender a 0. Con esa forma uno va a verificar si esa función que hemos escrito es diferenciable o no es diferenciable en el punto P sub 0. ¿Está? Bien. El incremento se
es como siempre, digamos, la función en el punto incrementado menos la función en el punto en cuestión. El punto en cuestión es el 0, 0 ahora. Y el punto incrementado es 0 más delta x, 0 más delta y, porque estamos trabajando en el 0, 0. O sea, el x0 es 0 y el y0 es 0. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Bien. Entonces, la función en el 0, 0, si uno mira acá, da 0. O sea que este término lo ignoramos porque da 0. Solo tenemos que calcular la función en delta x, delta y. ¿Está? Para evaluar esa función lo que tengo que hacer es reemplazar el delta x y el delta y en la expresión. Entonces me queda delta x cuadrado más delta y cuadrado por el seno de 1 sobre esa expresión que está ahí. ¿Está? ¿Qué hace en esta igualdad que está acá? Claro, esto era ρ cuadrado y acá también tengo ρ cuadrado, me queda esa expresión que está ahí. Fíjense que ya la tenemos escrita en términos de ρ, porque después tenemos que hacer un límite respecto de ρ. ¿Está? Entonces la dejemos congelada esa expresión ahí. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? El diferencial. Para calcular el diferencial, ¿qué tenemos que calcular antes? Las derivadas parciales respecto de x y la derivada parcial respecto de y. Entonces, tratemos de calcular la derivada respecto de x de esta función. ¿Está? La derivada respecto de x es, por definición, la derivada respecto de x es el límite cuando delta x tiende a 0 de la función en el punto incrementado solamente respecto de x. ¿Está bien? No lo incremento en y. Menos la función en el punto sobre diferencial x. ¿Se acuerdan de la definición de la derivada parcial respecto de x? ¿Sí? Ustedes me podrían decir, profe, estamos calculando la derivada parcial respecto de x, ¿por qué no deriva directamente? Y lo que pasa es que lo estamos haciendo justo en el punto p sub 0, que es el punto donde no respeta esta fórmula, digamos. ¿Está bien? Por eso es que no hemos ido por el lado de la definición. En la práctica, o sea, yo lo que estoy tratando de explicar algunos conceptos. En la práctica van a ver que nosotros siempre vamos a trabajar con funciones que no están definidas así por partes, digamos. Pero yo necesito contarle algunos conceptos que se entiendan. Entonces, necesito contarles esta expresión que está acá. ¿Está? Bien. ¿Se entiende por qué escribí esto que está acá? ¿Tienen alguna duda respecto a lo que está escrito acá? ¿Alguien quiere preguntar algo? Aprovechen ahora. Bueno, entonces f de 0, 0 dijimos que era 0. Ignoramos esta parte. ¿Y esto que está acá de dónde sale, digamos? ¿De dónde sale esto? Reemplazamos el delta x y el 0. El delta x para la x y el 0 para la y. Entonces queda delta x cuadrado más 0 cuadrado por el seno de 1 sobre delta x cuadrado más 0 cuadrado. ¿Está bien? Y queda esta expresión que está acá. ¿Se entiende? Esto lo puedo simplificar con esto, digamos, el cuadrado queda simplificado con el delta x y me queda delta x por el seno, este que está acá. ¿Está? Y este límite, si uno aplica L'Hopital, puede ver que tiende a 0. Yo en vez de aplicar L'Hopital, para no volver a cálculo 1, lo que hice fue graficar esta función. Acá este es el eje delta x y este es el eje de la función. Y fíjese que cuando delta x tiende a 0, cuando delta x tiende a 0, la función tiende a ser 0. ¿Está bien? O sea que esta expresión, que es la graficada acá, cuando el delta x tiende a 0, tiende a ser 0. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Bien. Lo mismo pasa con el delta y. Si ustedes hacen la cuenta, el delta y también es 0. Y entonces, hemos encontrado una función que el delta x es 0, o sea que la derivada respecto de x es 0. La derivada respecto de y es 0. ¿Cuánto vale el diferencial de esta función? Porque es la suma, digamos, si nosotros vamos al gráfico. Acá, imagínense en este gráfico que la función tuviese derivada respecto de x 0, derivada respecto de y 0. ¿Está bien? Eso quiere decir que el diferencial va a ser 0, digamos, porque esto es 0, o sea que al final no voy a subir nada. El plano es paralelo al plano piso, al plano XY. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el diferencial es 0. Y si no, mírenlo en la fórmula, digamos. ¿Cómo? El error es todo el incremento, exactamente. Bien, entonces, fíjense en esta expresión también si quieren. Recién se lo expliqué gráficamente, pero acá está la fórmula del diferencial. También se ve ahí que es 0 el diferencial. Bueno.
Entonces, el diferencial de la función es 0. ¿Está? Bien, entonces tenemos el incremento y el diferencial. O sea que si yo voy a la fórmula esta, el error, que es el incremento menos el diferencial, termina siendo solamente el incremento, que es la expresión que tenemos acá. ¿Está bien? Tenemos el incremento. Y abajo tenemos el ρ, que es el que queremos, o sea, nosotros queremos comparar las velocidades de convergencia entre el error y el ρ. Entonces tenemos el error arriba y abajo tenemos el ρ. ¿Está bien? Si simplificamos, me queda ρ por el seno de 1 sobre ρ cuadrado, que justo es esta misma función que tenemos acá, digamos, solo que en variable ρ. Si aplican L'Hopital van a ver que esto tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, lo que hemos verificado es que esta función es diferenciable en el punto 0, 0. ¿Cómo lo hicimos? Calculamos el incremento, calculamos el diferencial, metimos el incremento y el diferencial en esta fórmula y vimos que el error tiende a 0 más rápido que el ρ. ¿Está bien? Entonces, fíjense que con una función complicada hemos logrado ver que es diferenciable en el punto usando la definición que tenemos de diferenciabilidad. Bien, vamos a pasar al plano tangente. ¿Se entiende hasta ahora lo que venimos viendo? ¿Quieren hacer alguna consulta? ¿Quieren preguntar algo? Pero si yo tengo dos rectas que van hasta el origen, las dos rectas convergen al origen a la misma velocidad. ¿Está bien? Y fíjate que una recta no es tangencial a la otra. ¿Está? Si vos tenés una curva y una recta, y esta curva o el error que hay entre los dos tiende a cero más rápido de lo que se va moviendo el dedo, ahí se genera una relación de tangencia entre los dos, entre la superficie y la recta, o entre el plano y la superficie. ¿Me explico? Por eso es que vos necesitas que el error tienda a cero más rápido que el RO. Estoy tratando de explicarlo de muchas formas distintas. No sé si no se entiende, díganme y buscamos otra forma de entender por qué diferenciabilidad implica plano tangente. ¿Está? Bien. El incremento y el diferencial son aproximados, o sea, el diferencial aproxima al incremento. Eso ya lo venimos diciendo muchas veces. ¿Está bien? Vamos a tratar de encontrar la ecuación del plano tangente a partir de esta expresión que tenemos acá. Lo cual es importante poder saber cuál es el plano tangente. Bien, por un lado, el incremento es lo que vale la función en un punto incrementado o en un punto que está cerca del x0 y 0, menos lo que vale la función en el punto en cuestión donde estamos trabajando, f de x0 y 0. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que a ese valor le íbamos a llamar z0, no? ¿Sí? Al correspondiente del x0 y 0 es el z0. ¿Está? O sea, es lo que vale la función en el punto x0 y 0. Es aproximado con... ¿Y esto qué es? ¿Qué es lo que está acá? Derivada parcial por diferencial más derivada parcial por diferencial. O sea que es el diferencial z. ¿Bien? O sea que esta expresión y esta expresión son parecidas. La única diferencia que hay con lo que venimos viendo antes es que en vez de poner diferencial x pusimos x menos x0. Y en vez de poner diferencial y pusimos y menos y0. ¿Está bien? Bien. ¿Qué pasó en esta expresión? ¿Qué hemos hecho en esta expresión? Pasamos sumando el z0 para el otro lado, nada más. ¿Está? Hemos pasado sumando el z0. Bien. Entonces lo que nosotros tenemos que la función en un punto cercano, siempre estas cuestiones de... Porque este aproximado vale si estamos cerca, si no estamos cerca no vale. Entonces siempre el xy tiene que ser un punto cercano al x0 y 0. Lo que vale la función, o sea la superficie, la altura que tiene la superficie en un punto cercano al x0 y 0 es el z0, o sea lo que vale la función en el punto x0 es aproximadamente, ¿no? Más una cantidad que está dada por el diferencial. Y fíjense que si ustedes conocen cuál es el punto P sub 0, y conocen la función, obviamente, con la que están trabajando, todo esto que está acá se convierte en un número. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque ustedes van a agarrar la función, la van a derivar, la van a reemplazar en el punto y todo eso es un número. ¿Está? El z0 es un número porque es el resultado que da de reemplazar el punto que ustedes tengan en la función.
El x0 es un número, la x es una variable. Esto es un número, la y es una variable. O sea que todo esto que está acá son números multiplicados con la x y con la y. ¿Está bien? Y fíjense que tanto la x como la y aparecen de forma lineal en esta expresión. ¿Está bien? Entonces, todo esto que está acá es z igual a todo esto, digamos, sería la ecuación del plano tangente. ¿Está? Z igual a todo esto es la aproximación que propone el diferencial. O sea, este es el plano tangente y esta es la función. ¿Está bien? Sí. Entonces, eso, o sea, z igual a esa expresión, es la aproximación que tiene la función f de x. Esa es la ecuación que tiene el plano tangente. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero necesito que lo entendamos a la fórmula general para después simplemente reemplazar y ver un ejemplo de. O sea, z igual a esto es el plano tangente. ¿Está? Esta forma de la ecuación del plano tangente es una forma explícita. ¿Por qué? Porque aparece la z despejada. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Abajo está escrita de forma implícita. ¿Se acuerdan qué diferencia había entre la explícita y la implícita? Aparece igualada a cero. Entonces, para aparecer igualada a cero, lo que hacemos es, el z0 se lo pasamos restando al z y queda esta expresión que está acá. Todo este término lo pasamos restando para allá y todo este término lo pasamos restando para allá y nos queda todo igualado a cero. ¿Está bien? ¿Lo ven a eso? ¿Sí? Ahora necesito apelar a que se acuerden de la ecuación del plano que vieron ustedes en geometría. Ustedes mirando la ecuación de este plano, ¿me podrían decir cuál es el vector normal a este plano? En el punto P sub 0. Son los coeficientes que aparecen multiplicando a la x menos x0, o a la x si quieren, a la y, o a la y menos y0, y a la z. En este caso sería 1. ¿Está bien? Entonces el vector normal que tendría el plano tangente tiene esas tres componentes que están ahí, que son la de los coeficientes que tienen la x, la y la z. ¿Está bien? Y ese vector normal, aparte de ser normal al plano tangente, ¿qué otra función cumple? ¿Qué les parece? No, el gradiente está dibujado en el piso, digamos, es otra cosa. Está en otra dimensión el gradiente. Fíjate que este vector normal a las rectas tangentes, digamos, será perpendicular a todas las rectas tangentes. Lo que pasa es que al ser perpendicular al plano, o sea, imagínate el plano y el vector tangente, ¿no? En este plano están todas las rectas tangentes dibujadas. Entonces ese vector va a ser perpendicular a las rectas tangentes. Eso es cierto, digamos. Pero la superficie, o sea, metan en este rol la superficie. ¿Qué pasa con la superficie acá? Y el vector normal. ¿Qué les parece? ¿Qué relación hay entre el vector normal al plano tangente y la superficie? Perfecto, es perpendicular a la superficie. Miren. Miren acá. Imagínense acá graficado el vector normal. Sería un vector que está apuntando medio como para arriba, hacia donde estamos nosotros, medio hacia arriba, ¿no? ¿Está bien? El vector normal al plano tangente coincide, en las funciones diferenciables, coincide con el vector normal a la superficie. Incluso se define como vector normal a la superficie al vector normal al plano tangente. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? O sea, toda superficie, si ustedes se van moviendo por la superficie, tienen un vector normal. ¿Está bien? Que es el vector que escapa más rápido de la superficie, de algún modo. ¿Está? Ese vector normal a la superficie es el vector normal al plano tangente. Claro, sí, cuando digo superficie me refiero, está medio exclusivo para la función la palabra superficie, digamos. Si no, diría plano tangente directamente. ¿Está? Pero el vector normal lo comparten. Y eso es una propiedad por ser tangenciales, digamos, en el punto en cuestión donde estamos trabajando. ¿Estamos? Profe, ¿y cómo lo definimos el rol normal cuando está entrando, saliente? El entrante saliente necesito que la superficie sea cerrada. Pero no te me adelantes ahí, digamos, porque eso lo vamos a ver bien más adelante. Si la superficie que vos graficás es una superficie cerrada,
vos tenés un vector normal que sea entrante a la superficie o saliente a la superficie. Por ejemplo, Sí. ¿sería entrar? No, porque no hay entrante ni saliente, digamos. Si vos tenés un paraboloide, ¿qué te dice que lo que está acá es lo de adentro y lo que está acá es lo de afuera? Cuando está cerrada, por ejemplo una esfera. Cuando tenés una esfera que es una superficie cerrada, ahí queda claro cuál vector normal es entrante y cuál vector normal es saliente. Bueno, ahí sí, porque ahí lo cerraste a la superficie. Ahora sí. Pero ¿me entendés? Necesitas que sea cerrada para poder hablar de vector normal entrante o saliente. Lo que pasa, y hago pie, agradezco el comentario porque me hizo acordar de algo. Fíjense que el vector normal al plano tangente puede ser para arriba o puede ser para abajo. ¿Se entiende eso? O sea, si yo tengo, por ejemplo, 2x más 3y menos 4z igual a 0, por poner alguno, ¿cuál sería el vector normal acá? 2, 3, menos 4. Pero ¿qué pasa? Si paso restando todos los términos o multiplico por menos 1 de los dos lados, a mí me quedaría así. ¿Este es el mismo o es otro plano? Este es el mismo plano, solo que por cuestiones algebraicas llegué a una expresión distinta, pero es el mismo plano. Y el vector normal que tiene este plano es menos 2, menos 3, 4. ¿Está? ¿Y qué relación hay entre el vector normal que había encontrado antes y el de ahora? Tienen sentidos opuestos, ¿no? ¿Está bien? O sea que hablar de plano tangente no me da unicidad en cuanto al sentido. Yo puedo estar hablando para arriba o para abajo, o sea, ¿está bien? Ambos son vectores normales al plano tangente. Y ambos son vectores normales a la superficie también, ya sea que apunte para arriba o apunte para abajo. ¿Está bien? Lo que pasa es que cuando la superficie es cerrada, más adelante vamos a ver que se agrega el concepto de normal entrante, porque entra al interior de lo que envuelve la superficie, y normal saliente, porque sale del interior, digamos, de la superficie. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo? Pero el concepto de entrante y saliente es algo que vamos a ver más adelante. Bien. Entonces encontramos el vector normal. ¿Quieren que hagamos un ejemplo? Pues parece que no tengo acá un ejemplo. A ver, invéntense ustedes una función que no sea muy rebuscada, ni tampoco tan tonta, digamos. Invéntense ustedes. La dejemos ahí. Podríamos complicarla más. Y ahora decime un punto, un P sub 0. 2, 3. Bueno. O sea, esto si uno lo grafica, ¿se imaginan cómo es la gráfica de esta función? ¿No? ¿Se dan cuenta que si ustedes fijan el X obtienen rectas y si fijan el Y obtienen parábolas? Es un cilindro parabólico. ¿Está bien? Y eso es porque si fijan X obtienen rectas, si fijan Y obtienen parábolas, digamos. Quiere decir que si se mueven en una dirección es como que van cortando rectas y en la otra parábola. Entonces es un cilindro parabólico lo que ustedes tienen. ¿Está? Tratemos de encontrar la ecuación que tiene el plano tangente a este cilindro parabólico en el punto 2, 3. ¿Qué tengo que hacer para encontrarla? Bien, ¿se acuerdan cuál era la ecuación del plano tangente? Bueno, esta es la explícita. Ustedes podrían escribir la otra y después despejar el z, van a obtener lo mismo, ¿no? Como ustedes quieran. Y acá aparece todo lo que es el diferencial, ¿no? Diferencial x o x menos x0, como ustedes quieran ponerlo. Diferencial y o y menos y0, como ustedes quieran. Bien. ¿Cuánto vale el z0? ¿Qué tengo que hacer para encontrar el z0? Reemplazar. Bueno, por culpa de sus compañeros hagan esa cuenta ahora. 60 menos 6. 54, perfecto. Bien. Ahora tengo que hacer la derivada respecto de x. Ah, puse f. Tendría que haber puesto z, porque la verdad ni sé si se llama f esta función, digamos. O sea, podría haber puesto z sub x acá, ¿no? Bueno, ¿cuánto dan las derivadas? Lo voy a escribir acá arriba.
¿Cuánto es? Y evaluada en el punto P sub 0, o sea, la derivada evaluada en P sub 0. Era el punto, claro, 60. O sea que acá tengo que poner 60 por x menos x0, o sea, x menos 2. No voy a poner el más porque lo voy a tener que borrar después. Porque cuando, claro, la derivada respecto de y da menos 2, evaluada en el punto es menos 2. Entonces, menos 2 por y menos y0. Bien, ¿ahí termina? No, no termina. Porque habría que hacer algunas cuentas más. Simplemente acomodar las cuentas, nada más. Uno acomoda y ahí encuentra la ecuación del plano tangente. Bien, ¿cuál es el vector normal a la superficie en el punto 2, 3? Acuérdense que habíamos dicho que era esto, así. Si quieren lo ponen con el más, digamos, ¿no? Pero este es 1. Si no, ponen más, más y menos. ¿Está? Para encontrar el vector normal. ¿Está? Entonces tenemos menos 60, 2, 1. Ese es el vector normal que tendrían. ¿Estamos? ¿Alguna duda de esto? Bueno, ahora viene el gráfico que vos querías, que es el gráfico que compara los distintos conceptos. Nosotros, esto es una especie de repaso de lo que vimos, la clase pasada y esta clase. Y voy a llamar acá funciones que hemos ido nombrando a lo largo de las clases, digamos, entonces no va a ser tan tedioso. Esta función que está acá, ¿qué les parece? ¿Es continua o no es continua? En el punto 0, 0. Trabajemos con el 0, 0 que sería como el punto... Es continua, perfecto. Ahora me pregunto, ¿esta función tendrá derivadas parciales en el punto 0, 0? ¿Tendrá derivadas parciales en el punto 0, 0? ¿Tiene recta tangente en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y en el punto 0, 0? Está bien lo que vos decís analíticamente, pero fíjate gráficamente, el eje... Claro, porque fíjate por ejemplo la línea roja que está abajo, que sería el eje X. ¿Está bien? Fíjate que esa podría ser la recta tangente, pero no lo es, digamos. No tengo una recta tangente porque está como haciendo equilibrio, digamos, ahí la recta. Yo podría moverlo un poco más, un poco menos y sigue estando como tangente. Entonces no existe la recta tangente. ¿Entendés? La superficie no tiene la suavidad suficiente en ese lugar para tener una única recta tangente, digamos. Entonces no existe la recta tangente. Y eso va a hacer a la larga, si lo verificás analíticamente también, que no existan las derivadas parciales ni respecto del eje X ni respecto del eje Y en el punto 0, 0. ¿Se entiende? Sin embargo, sí es derivable en cualquier otro punto. Está bien. Entonces, en este punto la función no es derivable, ¿está? Bien. Ahora, esto necesito que recuerden, o sea, la función anterior es continua pero no es derivable. Por eso quedó fuera de este otro círculo que va a ser las funciones derivables, o sea, con derivadas parciales. ¿Está? Nosotros la clase pasada, y si no se acuerdan, repasen, digamos, nosotros consideramos esta función, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos que era una función discontinua? ¿Por qué era discontinua, se acuerdan? Porque no existía el límite, ¿no? Había una dirección que era una dirección parabólica que daba un resultado distinto a si nos acercábamos de forma lineal. ¿Está bien? Entonces esta función no es continua. Entonces está bien que yo la escriba fuera del círculo de las funciones continuas. ¿Está? Sin embargo, después cuando aprendimos derivadas parciales, calculamos las derivadas parciales y nos dio 0. O sea que es una función derivable que no es continua. ¿Está? ¿Se entiende eso? Bien. Adentro de esa intersección hay funciones. Por ejemplo, esta función que está acá es una función continua en el 0, 0. ¿Está bien? Obviamente que está definida acá, digamos, para poder reemplazarla en el 0, 0 necesito definirla o ponerle un parche, digamos, en el 0, 0. Digamos. ¿Está bien? O sea, si yo le pongo un parche en el 0, 0, termina valiendo 0, digamos, en ese lugar. Y el límite, si uno se fija, sin importar por dónde uno se arrime, siempre es 0.
Además, se los dejo como tarea, digamos, ustedes pueden calcular las derivadas parciales respecto de x y respecto de y, y les da 0 ambas derivadas parciales. ¿Está bien? Eso quiere decir que esta función es derivable en el 0, 0 y además es continua en el 0, 0. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo que no va a hacer, fíjense que ese quiebre que tiene esta función acá va a hacer que no tenga plano tangente en este punto. ¿Está bien? O sea, si yo calculo derivadas en esta dirección o en esta dirección, pega un pico la función acá en este lugar. ¿Está bien? Al pegar un pico hace que no tenga plano tangente. Esta función no es diferenciable. Las funciones diferenciables están dentro de las continuas y de las derivables. O sea, es una clase más chica, más selecta, digamos, de funciones. ¿Está? En la cual están todas las funciones que tienen plano tangente. ¿Está? Y esta función queda fuera. Es una función que no queda fuera. Bueno, esta función que aparece acá, ¿se acuerdan que nosotros verificamos? ¿Se acuerdan de esta función x cuadrado más y cuadrado? Que nosotros verificamos que era una función diferenciable en el 0, 0. La gráfica de esa función es esto que está acá, digamos. Es como un embudo que adentro empieza a subir, bajar, y esto es como un corte, en el plano xz, digamos, como que la cortamos en el medio de la superficie. Y queda graficada de este modo. Fíjense que en el 0, 0 termina teniendo una forma bastante suave, digamos. ¿Está bien? En el 0, 0 existe un plano tangente que es el plano paralelo al piso. ¿Está bien? Uno puede apoyar un plano, digamos, en esa parte. ¿Está bien? Eso es funciones diferenciables. O sea que las funciones diferenciables, acá hay un resultado. Si la función es diferenciable, entonces es continua. Si la función es diferenciable, entonces es derivable. ¿Está bien? Y dentro de las funciones diferenciables, ¿está bien?, están las funciones con derivadas parciales continuas. O sea, son aquellas funciones que tienen derivadas parciales y que el resultado acuérdense que la derivada parcial es un campo escalar, entonces como campo escalar uno lo puede clasificar como continua o discontinua. Entonces, si la función tiene derivadas parciales continuas, otra vez aparece esta condición de derivadas parciales continuas. ¿Se acuerdan dónde había aparecido antes la condición de derivadas parciales continuas? ¿Se acuerdan? Había un teorema que necesitaba que las derivadas parciales sean continuas para que pase determinado. ¿Qué pasaba, digamos, si las derivadas parciales eran continuas? Las derivadas cruzadas son iguales. Bueno, acá hay otro teorema que dice que si las funciones tienen derivadas parciales continuas, entonces es diferenciable. ¿Y por qué es la importancia de este resultado? Porque es mucho más fácil verificar que una función es diferenciable viendo sus derivadas parciales. Uno calcula las derivadas parciales y si las derivadas parciales son continuas, listo, la función es diferenciable. ¿Está bien? En un punto en cuestión estamos hablando y se generaliza, digamos, a seca, digamos, si uno no especifica el punto. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros no vemos la demostración, escapa un poco a los objetivos que tiene el curso, pero quiero que quede claro este resultado. Si yo en un final les digo, la función z igual x cuadrado más y cuadrado, ¿es diferenciable? Y vos te reís, profe, ya lo vimos a eso. Está bien. Pero si yo les digo, la función z igual x cuadrado más y cuadrado, ¿es diferenciable? Ustedes me van a decir, obviamente me tienen que decir que sí. Y ahora ustedes me lo pueden responder de la forma fácil, el por qué, o me lo pueden argumentar de la forma fácil o de la forma difícil. ¿Cuál sería la forma difícil? No. Delta z menos diferencial z sobre el ρ y ver que ese límite tiende a 0, digamos. Esa sería la forma difícil, digamos. ¿Está bien? La forma fácil, ¿cuál sería? Calcular las derivadas parciales que te dan 2x y 2y, y como son continuas, digamos, porque son polinómicas, listo, ya la función es diferenciable. Entonces yo muchas veces pregunto en el final, ¿la función es diferenciable? Y algunos me ponen no, ese está mal. Otros me dicen sí es diferenciable y me meten como argumento todo lo que aparece textual en la teoría y que se lo estudiaron de memoria, todo eso y lo escriben. Entonces yo ahí le pongo más o menos bien porque el tipo no está entendiendo bien la teoría, digamos. Lo único que hizo fue estudiarse de memoria toda la fórmula que había del diferencial. Ahora, si ustedes me dicen sí, es diferenciable porque las derivadas parciales son continuas, perfecto. ¿Me entienden lo que les digo? Porque están entendiendo la teoría. Hay un resultado que avala el hecho de la diferenciabilidad. Si ustedes ven que las derivadas parciales son continuas, perfecto. ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Sí?
Bueno, esto es un resumen, son dos teoremas, no los demostramos, pero son herramientas que tienen que conocer, digamos, ¿está? Porque les va a permitir hacer. Imagínense, ustedes calculan las derivadas parciales, son continuas, listo, ya existe el plano tangente, puedo seguir en el ejercicio. Se demoraron 2 segundos en ver eso, digamos, si no, tienen que hacer toda una verificación para ver si van a encontrar o no van a encontrar plano tangente y demás. ¿Está? Último tema de hoy. Es un tema sencillo, por eso lo dejo para el final y es un tema que ustedes ya han visto mucho. Regla de la cadena. ¿Se acuerdan de la regla de la cadena? ¿Cuándo explicaban ustedes la regla de la cadena? Bien. A ver, díganme un ejemplo clásico, así que ustedes dirían, acá aplicamos. Bien, ¿cómo lo derivas? O sea que vos derivás una función y después derivás la otra función. ¿Está? Bien. O sea que si nosotros tenemos y igual a f de x, ¿está bien? Y la x es otra función, una g de t. Sería, por ejemplo, el logaritmo natural y este sería el t cuadrado, digamos. O el. Bueno, acá queda el t como la variable final. ¿Está? O sea, cuando uno tiene una composición de funciones, cuando uno deriva, hace la derivada de lo de adentro por la derivada de lo de afuera. O la derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro. ¿Se acuerdan de esa expresión? O sea que la derivada de y respecto del parámetro final t. O sea, hay una estructura de dependencia. La y depende de la x y la x depende de la t. Entonces, si yo quiero saber cuál es la derivada de y respecto de t, o cuál es la razón de cambio de la y respecto a la variación de t, y tengo una variable intermedia, lo que uno hace es multiplicar las razones de cambio, digamos. ¿Está bien? ¿Cuál es la razón de cambio de y respecto de x, que sería la derivada de y respecto de x, por la derivada de x respecto de t? Esto es de cálculo 1. ¿Está? Fíjense que aparecen los diferenciales, aparecen las d, no aparecen el signo de las derivadas parciales. Porque estas son funciones que dependen de una sola variable. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Bueno, acá hay un ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos la función y igual al coseno de 2t menos 1. Entonces, en este caso, la dependencia de y con respecto a x es hacer y igual a coseno de x. O sea, estoy medio como forzando, digamos, una dependencia intermedia acá. Hay aplicaciones donde en realidad se da la cosa así y uno reemplaza para encontrar esta expresión. Pero acá tenemos un coseno y igual a coseno de x, donde la x es 2t menos 1. Entonces, tengo que hacer la derivada de y respecto de x. La derivada de y respecto de x es menos seno de x. ¿Está bien? Por la derivada de x respecto de t, que sería 2. ¿Está? Pero yo no puedo dejar la expresión así como está, porque estoy haciendo la derivada de y respecto de t, o sea que tengo que encontrar una expresión respecto de t. ¿Está bien? Estaría como inconclusa, digamos, la respuesta si la dejo así. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Reemplazo la x por 2t menos 1 y directamente. ¿Está? 1, este es el procedimiento que uno debería seguir y que necesito repasar porque me va a permitir definirles el procedimiento para multivariado, digamos. Ustedes ya cuando se aprendieron la regla ya lo hacen más rápido toda esta cuenta, digamos. ¿Ustedes qué dicen? Si tengo que derivar esto, es la derivada del coseno, que sería menos seno de 2t menos 1, por la derivada de lo de adentro, que es 2. Y listo. Está perfecto, no hay problema. Pero yo necesito repasar lo que hay en el medio de toda esta regla memotécnica que ustedes tienen, porque necesito explicarles cómo es la regla de la cadena cuando tienen multidimensional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda de esto? ¿No? Bien. Veamos un ejemplo sencillo, digamos. O sea, supongamos que tenemos una función z que depende de x y de y. Si ustedes quieren, le pueden poner que dependa de x1, x2, x3, x4 y todas las variables que ustedes quieran, digamos. ¿Está? Y que cada una de esas variables depende de todas las variables que ustedes quieran. ¿Se entiende eso? ¿Sí? En este caso vamos a hacer que la dependencia sea de A2 para tratar de ejemplificar con algo lo más acotado posible. Pero lo que vamos a explicar acá se puede extender de forma trivial a todas las variables que ustedes quieran. ¿Está? Bien. ¿Se entiende el esquema de dependencia? La z es una f de x, y, la x depende de u y de b, la y depende de u y de b. O sea, es este esquema de dependencia que está acá. O sea que en definitiva la z termina siendo una función de u y de b a la larga. ¿Se entiende eso? O sea que uno podría estar interesado en calcular la derivada de z
respecto de u o la derivada de z respecto de b. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Lo que se hace cuando uno hace la regla de la cadena para multivariada es, si yo quiero calcular la derivada de z respecto de u, acá he copiado el mismo dibujo que está arriba. Y he coloreado todas las ramas de este árbol que van a parar a la u. ¿Está bien? Fíjense, este camino va a parar a la u, este camino no, entonces ese camino no aparece coloreado. Después, este camino va a parar a la u y este camino no va a parar a la u. ¿Lo ven? Hay dos caminos que van a parar a la u. Eso implica que en el cálculo de la derivada parcial me van a aparecer dos términos. ¿Está? ¿Y cómo se conforman esos dos términos? ¿Encuentran alguna relación lógica ahí? En cada una de las ramas. En cada una de las ramas coloreadas. O sea, tenés que hacer la derivada de z respecto de x por la de x respecto de u. Y estas derivadas son parciales, digamos, no son derivadas totales, porque todas las derivadas que estamos hablando son respecto a una de las tantas variables que tiene esa función. ¿Está? Entonces, la derivada de z respecto de x por la de x respecto de u. En rojo tengo pintado el camino rojo que tenemos acá. ¿Está bien? Más la derivada de z respecto de y por la de y respecto de u, que es el camino verde que tenemos acá. ¿Se entiende? Así es la regla de la cadena cuando ustedes tienen muchas variables y muchas dependencias. ¿Está? Ahora vamos a ver varios ejemplos y con eso vamos a terminar la clase. ¿Y la derivada parcial de z respecto de b? ¿Qué les parece? ¿Será igual? O sea, los caminos cambian. Porque ahora los caminos que van a parar hasta b no son los mismos que los que iban a parar hasta u. ¿Está? Y fíjense que aparece también un camino rojo y un camino verde. El camino rojo sería este término, el camino verde sería este término. Y tienen la derivada parcial de z respecto de x por la de x respecto de b, la derivada parcial más la derivada parcial de z respecto de y, más la de y respecto de b. Y si ustedes tuviesen más ramas en el árbol y muchas de esas ramas llegan hasta la letra b o hasta la letra u, de acuerdo a la derivada que ustedes están calculando, más términos van a tener, digamos, en esa expresión. ¿Se entiende eso? ¿Y qué pasa si el árbol se extiende de acá hacia la derecha, digamos? ¿Qué pasa si el árbol no termina acá, sino que tiene más ramas para allá? Bien, va a depender, pero en la fórmula, ¿qué implicancia va a tener en la fórmula? Tener más ramas hacia la derecha. Vamos a tener más factores. Acá dentro de esta expresión roja vamos a tener más factores, más cosas multiplicando, porque hay un camino más largo para llegar hasta la hoja del árbol, digamos. Entonces aparecen más factores. Ya se empiezan a imaginar la diversidad de cosas que podrían aparecer, ¿no? Entonces, a mí me parece muy útil cuando calculan una derivada parcial aplicando regla de la cadena es empezar por hacer el árbol de dependencia. Cuando ustedes tengan el árbol de dependencia se fijan todas las ramas que van a parar a la variable con la cual ustedes quieren derivar y después ponen los términos que necesitan. ¿Está? Podrían tener expresiones donde acá tienen, qué sé yo, 10 factores y acá tienen 2 factores, digamos. ¿Está bien? ¿Entienden? Y expresiones donde acá hayan, qué sé yo, 20 términos, no sé. Obviamente que en la materia va a ser mucho más acotado esto, pero quiero que se imaginen que esto puede ser tan complicado como ustedes quieran. ¿Está? Bueno, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la función z igual x cuadrado más y cuadrado, pero la x viene dada por logaritmo natural de u cuadrado más b cuadrado y la y viene como coseno de u más 2b. ¿Está? A ver, a priori ustedes me podrían encontrar la expresión en la cual no intervienen la x y la y, o sea, sacamos a los intermediarios en esta cuenta. Ustedes podrían encontrarme la expresión, todavía no nos metamos en la derivada, sino simplemente en la expresión que tiene la función. Ujú. Perfecto, está bien. O sea, ustedes podrían, si quieren, reemplazar la x por esta expresión acá, reemplazar la y por esta expresión acá. ¿Está bien? Y después derivar respecto de u y de b y van a obtener el mismo resultado. ¿Se entiende? El problema es que si nosotros le pedimos calcule utilizando la
regla de la cadena es porque les estamos evaluando si conocen o no cómo aplicar la regla de la cadena. Pero también se podría hacer sustituir y después derivar. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, lo que les quiero decir es lo mismo que hacían ustedes en cálculo 1, digamos. Ustedes pueden hacer la derivada, ¿está bien?, de las dos expresiones y hacer toda esta cuenta, o directamente sustituir, que sería esta expresión, y derivar directamente sacándose la x de intermediario, digamos, en toda esta cuenta. ¿Entienden? Eso mismo pueden hacer ustedes acá. Pueden reemplazar la x, reemplazar la y derivar. Les va a dar el mismo resultado. Ya vemos estos ejemplos y terminamos. ¿Qué derivadas parciales sería interesante calcular acá aplicando la regla de la cadena? La de z respecto de u y la de z respecto de b. Serían las dos derivadas. No tendría sentido calcular la de z respecto de x porque no sería una aplicación de la regla de la cadena. ¿Está bien? Bien. Acá está la expresión escrita. Esta sería la expresión si ustedes reemplazan, digamos, las expresiones. ¿Está? Esta sería la expresión reemplazada y ustedes podrían decir, bueno, voy acá a calcular la derivada respecto de u o la derivada respecto de b. O aplicar la regla de la cadena, digamos. Serían las dos posibilidades. Bueno, nosotros vamos a aplicar la regla de la cadena. Fíjense que el diagrama de dependencias que tenemos es la z depende de x y de y, por eso aparece esto. Y después la x depende de u y de b. También la y depende de u y de b. Tranquilamente la y podría depender solamente de u, solamente de b, o depender de otra letra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, si yo quiero calcular la derivada de z respecto de u, tengo que ver cuáles son los caminos que llegan hasta el u, y hacer la derivada de z respecto de x por la de x respecto de u, más la de z respecto de y por la de y respecto de u. ¿Está? La de z respecto de x, ¿cuánto da? 2x, ¿no? La de x respecto de u es esta. Perfecto. O sea que sería esto que está acá, ¿no? ¿Está bien? Está medio spoileada, digamos, la cuenta, pero se entiende, digamos, cómo viene la mano. Ahora, la derivada de z respecto de y es 2y. ¿Está? ¿Y toda esta expresión qué sería? La derivada de y respecto de u, que sería menos seno de toda esta expresión por 1, si quieren. ¿Está? Entonces queda esa expresión que está ahí. ¿Ahí termina? ¿O tengo que hacer algo más? Podríamos reordenar, sí, pero además, fíjense que sigue apareciendo la x y la y. Entonces la tenemos que reemplazar. ¿Y por quién lo vamos a reemplazar? Por esta expresión que está acá. ¿Está? Entonces, cuando ustedes reemplazan la x por el logaritmo y la y por el coseno, les queda esta expresión. Podrían trabajar un poco más ahí para que quede más simple. Les dejo como tarea que verifiquen que si ustedes agarran esta función y la derivan respecto de u, obtienen esta misma expresión. ¿Se entiende la tarea? ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa si hacen con b. Acá está escrito, después lo repasan. ¿Está bien? Hacen el camino que tengan que pasar. Para verificar. Claro, podemos usarlo para verificar, perfecto. Ahora miren este ejemplo es el último. Y necesito que presten especial atención, es el último ejemplo que vamos a ver. Fíjense que ahora está un poco entremezcladas las dependencias que tenemos, ¿no? ¿La z de quién depende? De x, de y y de t. ¿Está bien? No tengo el gráfico. Bueno. O sea, la z depende de x, de y y de t. ¿Está? La x depende de u y de t. Y la y depende de t. ¿Lo ven? ¿Ven el árbol de dependencia que tenemos? Uno podría, por ejemplo, calcular la derivada de z respecto de u.
O sea, uno puede calcular la derivada de la función respecto a alguna de las hojas que uno tiene, digamos. Uno podría calcularla respecto de u o respecto de t. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Acá está reemplazado, digamos, fíjense que el x lo reemplazamos por lo que vale en x, el y lo reemplazamos por lo que vale en y, y entonces tenemos la misma expresión pero reemplazada. Y uno acá podría derivar respecto de u y respecto de t, pero lo hagamos aplicando la regla de la cadena. Entonces, si yo hago la derivada de z respecto de u, hay una sola hoja o una sola rama en todo el árbol que llega hasta una x. Entonces, la expresión de esta derivada va a tener un solo término nada más. ¿Está? Y va a ser la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de u. ¿Está? La de z respecto de x es e a la x más y. ¿Está bien? Porque la derivada del exponencial es la exponencial y arriba no pasa nada. ¿Está? Por la derivada de x respecto de u. Sería la derivada de esta expresión respecto de u, queda el coseno de u más t. ¿Está? Queda esa expresión. Y ahora, en la expresión final, reemplazo la x y la y por lo que es. ¿Está? Y me queda, esta es la x, esta es la y, y me queda toda esta expresión que depende de u y de t, que son las variables independientes que terminamos teniendo. ¿Está? ¿Se entiende? Ahora, ¿cuántos términos va a tener la derivada respecto de t? De esta función. Va a tener 3 términos. Perfecto, muy bien. Bien. Y en esos 3 términos, ¿cuántos factores va a tener cada uno de esos términos? Dos términos van a tener 2 factores y un término va a tener un solo factor. ¿Está? Y va a tener esta forma, ¿no? Acá aparece coloreado, fíjense. Este camino, después tienen este camino y después tienen este camino. Son 3 caminos. Están coloreados con colores distintos y el término que corresponde con el color. Tenemos la derivada de z respecto de x por la de x respecto de t, la de z respecto de y por la de y. Y fíjense, lo voy a decir completo, digamos, porque lo estoy diciendo muy rápido. Es la derivada parcial de z respecto de x por la derivada parcial de x respecto de t más la derivada parcial de z respecto de y por la derivada total de y respecto de t. ¿Está bien? Porque depende de una sola variable. Entonces es una derivada total, no es parcial. Es una derivada de cálculo 1. Más la derivada total, no, en este caso sería parcial. La derivada parcial de z respecto de t, porque es parcial, digamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por eso es que aparecen, fíjense que aparecen todas derivadas parciales, salvo acá, que es donde tenemos una derivada total. La derivada total de y respecto de t. ¿Lo ven? En todos aparecen derivadas parciales, salvo ahí. Entonces, nuevamente, la derivada parcial de z respecto de x es esta exponencial. La derivada parcial de x respecto de t es el coseno, que aparece acá. ¿Se entiende esas expresiones, no? Después la derivada parcial de z respecto de y es la exponencial nuevamente. La derivada parcial de y respecto de t es el menos seno. Y la derivada parcial de z respecto de t es 2t. ¿Estamos de acuerdo? Y acá quiero que tengan en cuenta una cosa, digamos. Quiero que tengan en cuenta una cosa. Que se puede prestar a confusión, incluso en esta notación se presta a confusión. Fíjense que acá dice derivada parcial de z respecto de t, y acá dice derivada parcial de z respecto de t. Y estamos hablando de cosas totalmente distintas, digamos. ¿Lo ven a eso? Ese es un problema que viene de usar esta notación, de poner acá la variable dependiente. Si ustedes ponen la variable dependiente, corren riesgo de entrar en este problema notacional, que intuitivamente no es problema, digamos, uno entiende qué está haciendo, pero notacionalmente sí hay un problema. Lo que pasa es que esta función se llama con un nombre, por ejemplo z mayúscula, y esta función es otra función, digamos. O sea, la dependencia de esta z respecto de t es por intermedio de esta expresión. ¿Me explico? Que esa función puede ser f, g, el nombre que ustedes quieran. Y esta dependencia de z respecto de t es respecto de esta función, que tiene otro nombre, digamos. ¿Me explico? La dualidad de notación se da solamente
por eso, digamos, porque estamos usando la variable independiente y es un problema que tiene esa notación. Pero generalmente no surge este problema, pero bueno, acá salta a la luz, digamos, el problema que tiene esa notación. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? ¿No? Bueno, ahí está acomodado, digamos, toda esa cuestión. Y ahí aparece en general, digamos, cómo sería si ustedes tienen múltiples dependencias y demás, y cómo sería la derivada. Ahí termina la clase.